Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a esperar unos minutitos, como siempre, para que terminen de llegar los que tienen que llegar. 7:10 empezamos eh, ya directamente con la clase, pero pues, me da mucho gusto ver que ya hay varios aquí conectados, algunos exalumnos de cursos anteriores. Estoy viendo también que hay bastante gente nueva, entonces bienvenidos a todos los que no nos conocían, a los que ya nos conocen, pues ya saben de qué va esto. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, pues probablemente el escritor de historias de terror o del género de horror más influyente de, pues no sé, de los últimos 50 años, probablemente 40, 50 años, que es justamente Stephen King. Vamos a hablar de algunas cosas generales, algunos chismes, algunos detalles, unos cuantos datos de trivia. Sí, por favor, si nos van dejando sus mails para en el chat, porque les tenemos un regalito al final de la plática, a todos los que nos hicieron favor de conectarse el día de hoy. Entonces les tenemos un regalito, una sorpresa. Entonces se las vamos a hacer llegar vía mail para su disfrute y entretenimiento, que espero que les resulte agradable. Y bueno, eh, pues como les decía, eh, hay cualquier cantidad de chismes y de rumores y de eh, opiniones en pro y en contra de la obra de Stephen King, del propio King. Se dicen muchas cosas. Y un poco el asunto de este curso, les platico, ¿no? Hace muchísimos años, ya estamos hablando como de 30 años, justamente en un curso que yo tomé, un diplomado de literatura, tuve una pequeña discusión con uno de los maestros, justamente referente a qué tan valiosa o qué tan importante como escritor era Stephen King en aquel entonces. Y a partir de esa discusión el maestro me dijo, bueno, ¿y por qué no te preparas una defensa de Stephen King? ¿Y por qué consideras tú que pues es algo que vale la pena conocer, leer y ver? A partir de ahí hice una pequeña exposición y bueno, esa pequeña exposición fue gestando y al final se convirtió en este curso, ¿no? También hace poco vi en el Twitter a alguien que ponía que, digo, de ese tipo de comentarios normalmente en Twitter se gana una lluvia de burlas y de insultos y además absolutamente bien merecidos. Una chica que decía eh, que una amiga danesa suya que estudiaba literatura, no sé qué madres, le había dicho que Stephen King era un escritor que valía la pena leer, ¿no? Pues que cómo era posible. Pues bueno, para empezar lo has leído, lo conoces, sabes algo de la obra de King, como para hacer ese tipo de comentarios, o pues una cuestión de pose, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poco eso, pues King tiene un poco la culpa también de ese desprecio que algunos sienten por su obra, algunos comentarios muy desafortunados que hizo hace muchos años y que lo han perseguido hasta la fecha, y que justamente pues una de las causas de platicar y de conocerlo, más allá de la figura mediática, más allá de los que han visto sus películas o lo conocen del cine, de la tele, de conocer también al hombre, ¿no? A Stephen King, el hombre, el padre de familia, el hombre de negocios, es un tipo brillante que ha sabido manejar su carrera y que además es una de esas historias del sueño americano hecho realidad, porque, bueno, King viene de una familia tremendamente pobre
y pues actualmente es un cuate que pues vale varios millones de dólares como marca, eh, como producto, les digo, como hombre de negocios, ¿no? Ahora es un tipo que se ha repuesto a la adversidad también en varias ocasiones y ha superado desde adicciones, accidentes, ataques de fans, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces también vamos a platicar un poco sobre eso. Obviamente el curso va a profundizar y a irnos a todo detalle, a hablar de todas estas cuestiones, pero esta clase es justamente para dar a conocer un panorama así como general. Y antes de otra cosa, también algo que quisiera decir y dejar muy claro desde ahorita es que antes de considerarme experto, crítico, analista, escritor, etcétera, yo soy fan. Y este curso y bueno, todos los que damos aquí están dados desde el punto de vista del fan, con el entusiasmo y el gusto de un fan que platica con otros. Y pues ya después hablamos de ser expertos o de ser críticos o de ser analistas o de ser lo que sea, ¿no? Entonces, por otro lado, también a mí me gusta, y bueno, la gente que ha tomado los cursos los podrá decir, que este sea un ambiente absolutamente abierto y libre para la expresión de cualquier tipo de opinión. Aquí se puede decir lo que sea y no hay bronca alguna. Eh, Aquí somos eh, puros descastados, puros outcasts, puros outsiders, pura gente rara, a los que toda la vida nos han visto con la ceja levantada. Y como diría mi mamá, que además fui bautizado así por ella en algún momento, expertos en monstrología, ¿no? Entonces aquí todos somos monstruólogos y pues si fuéramos una familia, nosotros seríamos el hermano deforme que está encerrado en el sótano, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso va un poco este asunto de la clase, ¿no? Entonces, eh, hicimos también un pequeño ejercicio hace unos días en Twitter donde preguntábamos que cuál había sido la novela de Stephen King con la que lo habían conocido y si estaban leyendo algo más. Me llamó gratamente la atención ver que, bueno, o sea, había como diferentes entradas al mundo de King. Gente que decía que lo primero que había leído era Cuyo o Christine, por ahí uno que otro decía El Resplandor, se hablaba de los cuentos, los libros de cuentos, el de Full Dark No Stars, o por ahí alguien mencionaba algún otro, y la gran mayoría decía que continuaba leyendo algún libro de King, ¿no? En este momento. Entonces, esa es otra cuestión, ¿no? Nos podrá gustar o no nos podrá gustar, podremos estar de acuerdo en que sí es un gran escritor o no es un gran escritor, o de que vale la pena leerlo o no vale la pena leerlo, pero al final todo el mundo lo conoce. O sea, hablar de Stephen King es, digo, guardando las debidas diferencias, es como hablar de Batman o de Superman. O sea, no necesariamente tienes que ser fan para reconocer el logo de Batman o el logo de Superman, pues no necesariamente tienes que ser fan para saber que Stephen King escribe cosas de miedo, ¿no? O sea, ya sin entrar a mayores detalles o hablar de alguna obra en particular, todo mundo ubica que Stephen King es un autor de cuentos de terror, ¿no? De historias de terror. Entonces, pero como les digo, King como persona, como padre de familia, como ser humano, es alguien que va mucho más allá del horror y ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Entonces, bueno, son 7:10, vamos empezando con la clase. Déjenme. Les pido un favor a los que tengan los micrófonos abiertos, si pudieran cerrarlos, les agradezco mucho. De cualquier forma, cualquier pregunta, cualquier comentario que necesiten hacer, por favor, adelante.
Aquí estamos para platicar y para responder cualquier pregunta, ¿no? Bueno, entonces decíamos, ¿no? Stephen Edward King, mejor conocido como el maestro del horror o el amo del horror, nace en Maine, que además es donde se desarrollan la gran mayoría de sus historias. Entonces, él, uno de sus biógrafos, que es justamente Stephen Spignesi, escribe un libro, una biografía de él, que se llama La forma debajo de la sábana, The Shape Under the Sheet. Esta Shape Under the Sheet es una metáfora que King ha utilizado varias veces para expresar ese asunto del miedo, ¿no? O sea, en su libro de no ficción, que es Danza Macabra, él habla sobre los diferentes niveles del miedo que tiene que construir un artista y cómo se logra esa danza, que al final es lo que dice que hace un autor con su público, con sus lectores, y que es esa sutileza para provocar el miedo, ¿no? Entonces, esta forma debajo de la sábana es justamente eso. No sabemos exactamente cómo es el monstruo, no sabemos qué hay ahí abajo, pero hay algo inquietante, hay algo macabro, hay algo creepy que está ahí abajo y que nos está produciendo ciertas sensaciones, ¿no? Entonces, King dice que ese es el verdadero oficio de un escritor, de un dramaturgo, de un director de cine, ¿no? El horror de pastelazo o provocar asco en el público son los niveles más básicos del miedo y es como lo más fácil de lograr. Sin embargo, ese, como dice él, ese escalofrío que te recorre la espalda y que te pone los pelos de punta en un momento determinado, eso lo logra solamente esta forma debajo de la sábana y no tiene necesariamente por qué ser explícito, ¿no? O sea, esa parte de no ver al monstruo muchas veces es lo que nos causa más miedo que ver al monstruo tal cual, ¿no? Entonces, esta metáfora de The Shape Under the Sheet la utiliza King para explicar el miedo y Spignesi lo utiliza como título para esta biografía que él escribe sobre Stephen King. Eh, Evidentemente Spignesi también es un mega fan del maestro King y él define a Stephen King como entretenido, iluminador, conmovedor y aterrador, ¿no? Dice que es heart and soul, que las obras de Stephen King son una unique portable magic, o sea, una magia única portátil, y que la obra de King va más allá de un simple entretenimiento. Eh, Incluso llega a catalogarlo como un gigante literario. Eh, yo le pondría comillas, incluso un signo de interrogación, eso estaría por discutirse y tendría que pasar la prueba del tiempo para trascender como un gigante literario, digamos, a los niveles de Robert Bloch o de Edgar Allan Poe o el propio H.P. Lovecraft, ¿no? Bueno, ya han pasado la prueba del tiempo. Una vez más les pido por favor a los que tengan el micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Ahora bien, uno de los grandes problemas que tiene un escritor de género, hablando de escritores de ciencia ficción o escritores de policíaco y evidentemente los escritores de novelas o de cuentos de horror, es que el género y sobre todo el género de horror está estigmatizado. Si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ver la discusión en la que nos enfrascamos en el capítulo de Eructitos del Cine sobre REC, Paulina y yo, hablando justamente sobre el género de horror y cómo está muy devaluado y muy vilipendiado, y hay gente que cree que el género de horror es un género que no tiene valor. Ahí está uno de los estigmas del género de horror. Y por otro lado, es un género que causa cierto resquemor, porque el horror a veces equivale, o en muchos de los casos equivale, a malas noticias, ¿no? O sea, pasan cosas malas, le pasan cosas malas a la gente, ¿no? Entonces, pues de repente hay ciertas almas
tiernas e inocentes, que ese tipo de cuestiones les hace el corazón pasita, y entonces pues es así como muy feo, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, habemos otro tipo de personas que justamente este asunto de la desgracia humana no solamente nos interesa, sino incluso nos entretiene, ¿no? Entonces, King tiene una particular habilidad para hablarle a ese lado oscuro que todos tenemos, ¿no? Eh, es indudable que todos tenemos esta parte luminosa, pero también tenemos esta parte oscura, ¿no? Y el problema es que hay mucha gente que niega este lado oscuro y incluso llega a decir que no lo tiene, ¿no? Que son toda bondad y toda luz y toda alegría y namaste y todas estas cosas. Sin embargo, para poder ser una persona completa, y esto es algo que yo les digo mucho durante los cursos, porque mis cursos tocan justamente este lado oscuro de la naturaleza humana, es que no se puede ser un ser humano completo si no comprendes esta dualidad de la cual está formado el ser humano, ¿no? Y no solamente comprender tu lado oscuro, incluso abrazarlo, quererlo, entenderlo y de esa manera poderlo controlar, ¿no? Entonces, King es un experto para hablar de este lado oscuro. Evidentemente tiene incluso una novela que se llama La mitad oscura, The Dark Half, donde habla justamente de este rollo muy Jekyll y Hyde, traído obviamente a su campo y a su terreno, pero King dice que el miedo es una emoción que nos ciega, eh, y hay quien ha definido los cuentos o las historias de Stephen King como una montaña rusa atrapada entre dos portadas, ¿no? Cualquiera que haya leído alguna novela de King puede dar fe de esto, porque, bueno, de repente hay momentos así increíbles y todo, y King tiene una particular habilidad para desarrollar a sus personajes. Entonces, cuando menos te lo esperas, ya estás encariñado con varios de los personajes de la historia, y el muy infeliz a la vuelta de las páginas los mata, o como decían por ahí en el Twitter, los convierten en demoniados. Entonces, bueno, es una montaña rusa de emociones a lo largo de las páginas y de las historias que trata aquí, ¿no? Tiene un profundo entendimiento del miedo y de los mecanismos que producen este miedo. Y estos miedos pueden ser miedos reales, como por ejemplo miedo a los bichos o el miedo a un asesino o a sufrir un accidente y a sufrir algún tipo de daño físico, pero también pueden ser miedos imaginarios, como monstruos, fantasmas, demonios o todo tipo de criaturas fantásticas que pues el cine, la literatura, los cómics, el anime está poblada de este tipo de criaturas, ¿no? Pero haciendo así un análisis muy rápido de estos miedos que King, me permito decir, maneja con una maestría impecable, está, por ejemplo, el miedo a la paternidad, que se ve perfectamente reflejado en Jack Torrance y en la historia del Resplandor. También está el miedo al fracaso, que bueno, Jack Torrance es otro representante de este miedo a fracasar, pero también, por ejemplo, el protagonista de Bajo of Bones, este escritor que tiene un bloqueo, y que también es uno de los grandes miedos de King, de repente no poder seguir escribiendo, es una de las cosas que más le angustia al protagonista de Bajo Bones es justamente ese miedo a no poder continuar haciendo lo que ha hecho toda la vida y en lo que es bueno, ¿no? O sea, fracasar. Por otro lado, también está el miedo a que alguno de nuestros seres queridos quede atrapado en el peor lugar, en el peor momento. Y un ejemplo claro de eso es Cuyo, por ejemplo, ¿no? O que le pase algo a nuestros seres queridos y bueno, creo que muchos de nosotros quedamos estúpidamente traumados después de ver esa escena donde atropellan a Gage Creed en Pet Sematary, ¿no? Además, como padres, seguramente es uno de los miedos más horribles y una de las angustias más grandes que puede tener cualquier padre, y ahí está reflejada, ¿no? El miedo o la frustración al bullying, a las burlas y a la humillación, que es un tema recurrente
en varios de los personajes de King, pues porque él era un tipo raro, nerdoide, al cual lo molestaban y como a varios de nosotros nos pasó, ¿no? También. Y bueno, la digna representante y la reina del bullying despiadado es justamente Carrie White, ¿no? Esa escena de la cubeta de sangre y este asunto súper catártico cuando quema a todos los que se burlan de ella dentro del gimnasio, ¿no? Entonces, también existe este miedo paranoico al gobierno que está tremendamente representado en Firestarter y donde se habla de esta compañía que es pues un símil de la CIA y que además esta compañía es de esas cosas que está conectada en todo el universo de King. Ahorita vamos a hablar de esas conexiones que hay en el universo de Stephen King. Por otro lado, también está el miedo al clima y con dos ejemplos muy claros al respecto, que es La niebla y The Storm of the Century, donde pues incluso la propia naturaleza se vuelve en contra, ¿no? Y es un factor absolutamente incontrolable. Obviamente, el miedo al fan, o el mismísimo fan from hell, que no tiene otro representante más absoluto que la mismísima Anne Wilkes de Misery. Los miedos infantiles y otra vez, ¿no? Este asunto de ser el outsider, de ser el incomprendido, de ser el aislado, que se ve perfectamente retratado en It, y en hasta el nombre lo dice, el Club de los Perdedores, el Loser Club, que forman estos niños cuando se enfrentan a este ser sobrenatural que es encarnado por un payaso, pero que además tiene la capacidad de convertirse en el miedo más grande que cada uno tiene, ¿no? Incluso el propio Pennywise lo dice en alguno de sus diálogos, que es, soy tu peor pesadilla vuelta a realidad, ¿no? Entonces, pues, ya ustedes decidirán qué Pennywise es el que les gusta más, si el de Tim Curry o el de Skarsgård. Yo en lo particular me sigo quedando con el de Tim Curry. A mí la actuación de Curry como Pennywise se me hace brillante, aunque no desmerece ni poquito Skarsgård haciendo a Pennywise, pero creo que son dos Pennywise diferentes. Ya ustedes escogerán el que más les guste, pero bueno. También Tony, silenciaste tu micrófono. a ver, ahí está, ¿ya me oyen? Alguien me silenció. Ya te escuchamos. Ok, ¿en qué nos quedamos? En el que decidías por el Pennywise. Ah, sí. Entonces, pues ya cada quien escogerá qué Pennywise es el que más le gusta. Insisto, yo me quedo con el de Tim Curry, pero pues Skarsgård no lo hace nada mal, ¿no? Además, los hermanos Skarsgård últimamente han hecho representaciones bastante buenas dentro del universo de King. O sea, Alexander haciendo a Randall Flagg y el otro Skarsgård haciendo a Pennywise, ¿no? Entonces, bueno, el miedo a la enfermedad que está reflejado en esta novela de Stan, que además también hay una serie de cómics sobre The Stan, y que es, como dato curioso, es la novela con mayor número de páginas que ha escrito King. O sea, como obra sencilla, es el libro más largo que ha escrito Stephen King, la versión completa de Uncut and Complete The Stand, porque cuando salió la primera edición le cortaron cerca de 250 páginas. Eso ya lo platicaremos a profundidad en el curso cuando lo veamos, ¿no? Pero bueno, cometieron semejante crimen con The Stand, ¿no? Por otro lado, el miedo al pasado y a que estos pecados del pasado te alcancen, está también muy, muy bien dibujado, muy bien representado
en novelas como The Dark Half, ¿no? Y por último, cómo no, y aunque King es un fan de los gadgets y de la tecnología, pues el miedo a la tecnología también está presente en obras como Cell, pero también por ahí tiene un cuento que habla sobre una lavadora industrial poseída que se dedica a comerse a los operarios que la, que la manejan, que se llama The Mangler, que también hicieron una película con ese cuento, que sale Robert Englund, el mismísimo Freddy Krueger como el dueño de la lavandería. Entonces, como pueden ver, King es alguien que ha recorrido pues, prácticamente todas las escalas del miedo. Y esto no es gratuito. Probablemente les cause sorpresa y hasta risa, pero King es un gran miedoso. O sea, es un tipo que le tiene miedo a muchísimas cosas. De hecho, es una de las preguntas como frecuentes, recurrentes, que en las pocas entrevistas que da, porque odia. ¿Qué pasó? Porque odia dar entrevistas y odia hacer presentaciones personales. Pero en estas pocas entrevistas o estas presentaciones personales, una de las grandes preguntas que se le hacen, las frecuentes, es justamente ¿a qué le tienes miedo, no? Y de ahí ha salido como una lista, a veces contesta unas cosas, a veces contesta otras, que eso es algo muy común también en King, cuando le preguntan que cuáles son sus libros favoritos o cuál es su música favorita, pues a veces dice unas cosas, a veces dice otras, pero digamos que buscando un común denominador sobre todo esta pregunta de sus miedos, él ha dicho que tiene miedo por los demás, pero también le tiene miedo a los demás, o sea, es medio paranoico. Evidentemente le tiene miedo a la muerte, tiene miedo a los insectos, en particular a las arañas, a los escarabajos y a las moscas. Tiene también claustrofobia, le tiene pánico a los espacios cerrados, a las ratas, a las serpientes, tiene miedo a la deformidad, al número 13, es medio supersticioso, también le tiene miedo a los aviones, a las cosas aguadas, a sus fans, evidentemente, y esto lo platicaremos a detalle durante el curso, y por último, le tiene miedo, cómo no, a la oscuridad. Entonces, como verán, pues no solamente es alguien que, como decíamos, trabaja y conoce a profundidad estos mecanismos del miedo y los maneja de una manera muy especial. Pues cómo no, si es alguien que pues prácticamente vive asustado de casi todo, ¿no? Ahora, él en algún momento también ha declarado que hay veces que cuando él está escribiendo algunas de sus obras, algún cuento, algún pasaje de sus novelas, que ha tenido a veces que dejar de escribirlo porque él solito se está espantando con lo que está poniendo, ¿no? Entonces, es un cuate que se clava mucho en su trabajo y ahorita vamos a hablar también un poco de ese asunto. Pero vamos a hablar un poco de quién es Stephen King en números, ¿no? O sea, tiene más de 350 millones de copias vendidas y contando, más de 61 novelas publicadas, más de 200 historias cortas publicadas, más de 50 adaptaciones a cine, televisión, series, miniseries, y que aparte esto es un récord Guinness, es el autor vivo con mayor número de adaptaciones a cine y televisión. Más o menos tiene un nivel de ganancias entre 15 y 25 millones de dólares por año, dependiendo de cuántos libros publique ese año, si se estrena alguna adaptación de película, si hay alguna miniserie o alguna serie en curso, pero digamos que sus ganancias rondan entre los 15 y los 25 millones de dólares al año. No está nada mal para alguien que se dedica a escribir cuentos de monstruos y de miedo. Desde 1990 aparece en la lista de Forbes de los entertainers más ricos del planeta.
Se calcula que su valor neto ronda los $400 millones y él destina cerca de $4 millones al año para diferentes causas nobles y de caridad, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poco también de eso que hace. Es un escritor sumamente riguroso. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que probablemente no se conoce mucho de él. Él escribe 362 días del año, solamente descansa el Día de Acción de Gracias, el Día de Año Nuevo y el Día de Navidad. El resto del año trabaja en un horario fijo de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana y de 12:30 del día a 5 de la tarde. Él tiene un objetivo de escribir entre 1,500 y 2,000 palabras por día. Señoras y señores, esto es un mundo de páginas que escribe diario. Y esa es su disciplina, escribir es su trabajo. O sea, sí la inspiración y sí lo que quieran, pero es un cuate absolutamente disciplinado para trabajar y para escribir. Y por eso es que también es un escritor tremendamente prolífico, ¿no? Hay cualquier cantidad de bromas respecto a el tamaño de sus libros, a que escribe casi de cualquier cosa, que escribe libros casi a destajo. De ahí viene, por ejemplo, uno de los grandes chismes que se cuentan de él, que dice que tiene lo que se llaman negros, o sea, gente que escribe las historias por él y que él nomás las firma. O sea, un escritor fantasma, dijéramos, ¿no? En realidad esto no es cierto. King tiene libros escritos desde hace mucho tiempo y que pues los ha ido publicando pues, conforme se le ha permitido. Por ejemplo, mucha gente cree que la primera novela que escribió es Carrie y no fue Carrie. Carrie es la primera novela publicada, pero antes de Carrie ya tenía escritas 3 o 4 novelas anteriores que por una cosa u otra, pues no se publicaron sino hasta después. Es con Carrie la que le abre la puerta, con la que empieza el camino del éxito, pero antes de Carrie, él ya tenía escritas 3 o 4 novelas antes de Carrie. Eso ya lo vamos a ver en el curso. Entonces, técnicamente, Carrie es la primera novela por ser la primera novela que se publica, pero no es la primera novela que escribe. Entonces, otra cosa que pues también no es muy conocido, a menos que viva uno en Bangor, Maine, es que es dueño de 3 estaciones de radio. El corporativo de estas 3 estaciones se llama The Zone Corporation y está integrada por la 103, la 100.3 FM, la WKIT, por supuesto, que es el tagline de la estación es The Rock of Bangor y es la publicita como The Stephen King's Rock and Roll Station. Por cierto, la WKIT, se puede bajar en aplicación si alguien quiere oír The Rock Station of Stephen King. Y justamente esta estación la compró para darse el gusto de poner en el radio la música y las canciones que a él le gustan. Entonces, pues, cuando pudo hacerlo, se dio ese gusto, así como Tarantino se compró un cine para poner en ese cine lo que a él le diera la gana. Bueno, King se compró una estación de radio para poder programar ahí la música que le gusta, ¿no? Por otro lado, también este corporativo radio tiene la 103.1, la WZLOFM, que es Maine's Adult Alternative, es el adulto contemporáneo, donde mete también ahí algunas cosas de indie rock y de folk y King es un melómano y un apasionado de la música. Y por último está la 620 AM, que aquí en México es la música que llegó para quedarse. Allá la 620 es la WZON, la Retro Radio,
que programa oldies, hay programas hablados, talk shows, noticias y lo más importante de todo es la estación oficial de los Red Sox de Boston, que es el equipo de los amores de Stephen King. Él es un fan irredento de los Red Sox y evidentemente la WZON pasa todos los juegos de los Red Sox vía radio, ¿no? Entonces, así King no se pierde ningún juego de los Red Sox porque los puede oír incluso en el radio, ¿no? Entonces, como ven, es un tipo muy old school en este asunto del radio, pero, pues bueno, el maestro King es un cuate old school, ¿no? King ha manejado varios seudónimos a lo largo de su carrera como escritor. Probablemente el más conocido es el seudónimo de Richard Bachman. Incluso publicó una serie de novelas bajo este seudónimo que después se integraron y son conocidos como The Bachman Books. Entre ellos está Rage, está Roadworks, está Desperation, bueno, hay varios, ¿no? Pero probablemente no sea tan conocido. Escribe aparentemente un cuento para niños, que es Charlie de Chuchu, que es un complemento al universo de Dark Tower. Y lo escribe bajo el seudónimo de Beryl Evans. Y también escribió en algún momento un cuento que se llama The Fifth Quarter, y lo firma con el nombre de John Swittern, que John Swittern es un personaje de Carrie. Entonces, King ha trabajado con estos tres seudónimos, John Swittern, Beryl Evans y Richard Bachman, ¿no? Que por cierto, la historia de Richard Bachman a todo detalle ya la contaremos también durante la sesión del curso que corresponde a Bachman, pero el propio King dijo en algún momento que Richard Bachman murió de cáncer de seudónimo, ¿no? Entonces, para saber por qué y cómo murió de cáncer de seudónimo, pues lo veremos en el curso, ¿no? Otra cosa, y era algo que yo les decía hace rato, un poco la obra de King de repente es despreciada o es minimizada por una frase que el propio King dijo en algún momento hace mucho tiempo, diciendo que sus libros eran a la literatura lo que las Big Mac a la comida gourmet. Él solito se disminuyó, se dio en la torre con esa frase, y es una frase que lo ha perseguido durante mucho tiempo y durante años en su carrera, y que mucha gente se ha comprado también, insisto, después de leer ese comentario de esta chica pretenciosa de Twitter donde decía que ay, ¿a poco si hiciera tan bueno? Y no sé qué. Pues, pero para empezar, has leído algo de él, lo conoces la obra, como para poder decir si sí o no es bueno, ¿no? O sea, al final el juicio lo tiene cada uno, pero pues hay elementos estéticos y de oficio como escritor que pues son intrínsecos a la obra, ¿no? Independiente si te gusta o no. Y King es un escritor que tiene mucho oficio. Aparte de esto, pues, es un cuate que ha recibido todos los premios posibles para un escritor de su categoría, ¿no? Entonces, entre los premios que ha recibido está el American Library Association, el Balrog Award, que lo ganó de 79 al 85, el World Fantasy, el British Fantasy Award, la Medalla Nacional de las Artes, que se le entregó justamente Barack Obama, premios Hugo, Locus, varios Bram Stokers ha ganado, World Horror Convention, está en el Salón de la Fama de Fangoria, el International Horror Guild Award, el Quill Award, el Black Quill Award, un Eisner, varios Edgars, el premio Henry, Mystery Writers of America, el premio Shirley Jackson, el International Thrillers Award, el Hammett Prize, en fin, ¿no? Entonces, es un cuate que ha sido multipremiado y multigalardonado por todos los premios posibles que puede ganar un escritor en el género, ¿no? Entonces, esto se contrapone un poco
a esta visión y a este concepto que él mismo se encargó de promover durante algún tiempo, diciendo este rollo de que yo soy como las Big Macs, ¿no? Entonces, bueno, además también son sabrosas, ¿no? De repente, comer caviar y filete miñón todos los días, pues llega a aburrir y de repente se antojan unos tacos o una Big Mac. Ahora, sí hay historias de King que son como una Big Mac, que son como unos tacos, pero también hay historias de King que son un filete de primera categoría, ¿eh? O sea, es como todos los escritores, hay diferentes grados de calidad dentro de su obra, aunque tiene una calidad muy estándar. Sí hay algunos libros, desde mi punto de vista, que ya lo hablaremos a detalle en el curso, que pueden ser absolutamente prescindibles. Hay otros que son absolutamente obligados y al final la decisión la tiene cada uno como lector, ¿no? O sea, qué te gusta y qué no te gusta. Y como lo he dicho en algunos de los cursos, pues yo expreso mi opinión respecto a cuál es el mejor libro, el mejor cuento, la mejor película, etcétera. Y si no estamos de acuerdo, pues nos retamos a duelos, cogen sus armas y lo arreglamos en el campo del honor, ¿no? Y ya con eso. Entonces, bueno. También la familia de King es algo que es interesante de conocer. Eh, King está casado con Tabitha Spruce desde hace añísimos. Es una mujer que le ha aguantado todo, en las buenas y en las malas. Y con ella tiene 3 hijos, que son Joe, Owen y Naomi. Joe es la niña de sus ojos, su hijo consentido, un gran escritor también por mérito propio. Ya hablaremos un poco de la obra de Joe, que pues vaya, tampoco es que fuera tan necesario, pero Joe utiliza el apellido Hill para no ser identificado como Joe King, hijo de Stephen King, ¿no? Insisto, Joe es un gran escritor por mérito propio, con historias como El traje del hombre muerto, Horns, Nosferatu, en fin, ¿no? Grandes obras. Joe es un gran escritor, con guiños en sus novelas al universo del papá, con menciones directas a It, por ejemplo, al Resplandor en sus novelas, y el orgullo y como digo, el brillo de los ojos del maestro King. Por otro lado, Naomi es ministra de la Iglesia Unitaria Universal y está casada, tiene una pareja femenina, y pues como les digo, es ministra de esta Iglesia Unitaria Universal. Y como en todas las familias, siempre hay uno que es como el hijo tarado, y en el caso de la familia King, el bueno para nada es ni más ni menos que Owen. También ha hecho ahí algunos intentos de hacerle al escritor. No tiene el talento del hermano ni del papá. De hecho, ese libro de Sleeping Beauties es un libro que escribe en tándem con el papá, y se nota que el papá es el que terminó por escribir el libro y dándole chance al hijito tarado de poner el nombre. También lo han hecho productor ejecutivo de algunas de las series de televisión. Castle Rock, por ejemplo, aparece Owen como productor ejecutivo, pero en realidad pues es como el hijo inútil de la familia King, ¿no? En realidad, como les digo, el orgullo de Stephen y su hijo mayor además es justamente Joe. Y, insisto, vale la pena conocer la obra de Joe. Y aquí lo vemos con Tabitha, como les digo, Tabitha, otra también escritora en la familia. Ella más bien le da por los ensayos y la poesía, y pues ha estado al lado de King, pues prácticamente toda su vida, ¿no? Se conocieron estando en la preparatoria, en el high school, y desde entonces están juntos, ¿no? Entonces, pues sí, ya es varias décadas como les digo, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, son un ejemplo de ese tipo de matrimonios, ¿no? Ahora bien, King es un tipo bastante sin broncas, ¿no? O sea, ahí lo podemos ver, es
como él se define como un yankee demócrata, fan de los jeans y los tenis, en particular los Keds, ¿no? Son su marca favorita de tenis. Así anda toda la vida en jeans y tenis, con sudadera, o sea, con trabajo se peina. Es un tipo que pues es bastante poco vanidoso, digamos, incluso es tímido, ¿no? A pesar de todos estos años de la fama, de las grandes amistades que tiene, que ahorita vamos a hablar de algunas de ellas, es un tipo que sigue siendo, como él dice, un yankee de Maine, de pueblito, y pues, que por ejemplo, y les digo, no le gustan los aviones, ¿no? Él si puede andar en carretera y viajar en carretera, mejor. Si no tiene que subirse a un avión, mejor, porque le dan miedo los aviones. Y además es un fan de las Harley. Él y Joe son fans de las motos. Joe prefiere las Indian y las Triumph. Stephen King es un hombre de Harley y también es de hacer recorridos en la moto, ¿no? Como les decía, pues no le gustan las entrevistas ni hacer promoción, pero bueno, pues hay veces que no le queda otra y tiene que hacer esto. Y como decía, es un fan irredento, recalcitrante y de hueso colorado de los Red Sox de Boston. De hecho, junto con un comentarista deportivo, Stuart Onan, escriben entre ellos dos un recuento de esta temporada del 2004, donde los Red Sox terminaron con la maldición del Bambino y coronándose en la Serie Mundial después de unos cuantos décadas de que no lograban un título, ¿no? Entonces, el título de este libro es Faithful y el subtítulo es Two Die-Hard Boston Red Sox Fans Chronicle the Historic 2004 Season. Entonces, es este recorrido de los Red Sox durante esa temporada del 2004 hasta coronarse como campeones de, de la MLB, ¿no? King, cada que puede, va al estadio de los Red Sox a ver los partidos a Boston. Y si no, como les digo, pues tiene su particular estación de radio donde escucha los partidos y está al tanto de sus amados y queridísimos Red Sox. Otra faceta de King que probablemente tampoco sea conocida es que es un rockero amateur. Formó parte de una banda de rock que se llamaba The Rock Bottom Reminders, que estaba formada por puros colegas escritores y que durante las convenciones de escritores que se hacían cada año, se juntaban para tocar y tocar covers y rockear a todo lo que daba. De hecho, en una de las tantas, se les ocurrió que por qué no hacían una gira como una banda de rock de a de veras y iban tocando en barecitos. De hecho, lo hicieron, ahí anduvieron creo que 2 o 3 meses de gira los Rock Bottom Reminders en alguna época, y evidentemente de ahí salió un libro que escribió King sobre estas aventuras de los Rock Bottom Reminders, con fotos de Tabitha y de algunas de las otras groupies que iban con ellos en esta gira, ¿no? Dentro de los Rock Bottom Reminders está alguien que probablemente ustedes identifiquen bien y que además es compa de piquete de ombligo y de canciones de rock del maestro King, que es ni más ni menos que Matt Groening, el creador de Los Simpson. Era uno de los integrantes de estos Rock Bottom Reminders. Por eso es que los Simpson han podido usar muchas referencias a la obra de King, e incluso King ha aparecido en algunas ocasiones en Los Simpson, por esta amistad que tiene King con Matt Groening, que pues ándale pues, no hay bronca, ¿no? O sea, puedes usar guiños a mis obras o mencionarlas o hacer chistes sobre la obra de King, pues porque son cuates, ¿no? Y les digo, se conocen de aquí de los Rock Bottom Reminders. King y Tabitha practican la religión, bueno, no practican, se denominan metodistas, aunque el propio King dice que pues no son muy practicantes, ¿verdad? Que son metodistas de nombre nada más.
algo muy interesante con la obra de King, y que probablemente hayan oído algunos rumores al respecto, es que toda la obra de King está conectada. Y la historia el eje central de la conexión de todas las historias de King es justamente la que yo denomino como su magnus opus, que es justamente The Dark Tower, la saga de Dark Tower. Entonces, sí, efectivamente, toda la obra de King está conectada. Como dice una de las frases de Dark Tower, all serve the beam, todos servimos a los rayos, que son estos rayos de energía que sostienen a la torre, que ya la explicaremos qué es la torre, los niveles de la torre, y trataré de hacer la hombrada como la hicimos alguna vez cuando vimos la primera vez este curso, de explicar Dark Tower en una sola sesión. Pero sí, efectivamente, toda la obra de King está conectada, y incluso han definido algunos a la obra de King como un Disney World malvado, donde solo te subes a los juegos una sola vez, ¿no? Entonces, ya explicaremos esto y hablaré con gran emoción y fangirlearé hasta las lágrimas, hablando justamente de Dark Tower, pero sí, efectivamente la obra de King está interconectada y toda tiene relación. Ahora, está también planeado, también escrito y también planteado que no es necesario saber de estas relaciones para poder entender los libros unitarios. Pero cuando uno es un constant reader, como él denomina a sus fans de Hueso Colorado, empieza a hacer estas conexiones y entonces hace de la obra de King aún más disfrutable, y es una delicia empezar a encontrar estos pequeños guiños y estas conexiones, algunas veces muy evidentes, otras más bien sutiles, pero todo está conectado e insisto, como dice Dark Tower, all serve the beam. Otra cosa que también hace, y hablando un poco de los fans, es este asunto de los dollar babies. ¿Qué cosa son los dollar babies? Es una lista de historias cortas, de toda su producción de historias cortas, y son bastantes, que están, digamos, a la venta para hacer obras de teatro, cortos, películas de nivel amateur. Entonces, si tú eres un estudiante de cine o un estudiante de teatro, puedes solicitarle los derechos de alguno de sus cuentos para adaptarlos a cine o a teatro, y te mandan un contrato donde básicamente la condición es que es a nivel amateur, que no es con fines de lucro esta película que tú vas a hacer, y entonces por la módica cantidad de $1 te cede los derechos de ese cuento que quieres para poder hacer una adaptación al cine, por ejemplo, ¿no? Esto ya tiene varios años de estar funcionando, e incluso ya se hace anualmente una cosa que se llama el Dollar Baby Film Festival, donde se presentan estas adaptaciones de estos Dollar Babies, ¿no? Entonces, una vez más, es King de alguna manera acercándose a sus fans, poniéndose, pues de alguna manera en contacto con ellos, ¿no? En alguna época existía la posibilidad de mandarle por correo un libro de tu colección, y te lo firmaba y te lo regresaba. Obviamente tenías que pagar el porte para la devolución del libro firmado. Llegó un momento en donde pues, fue imposible continuar con eso. Él mismo escribió en algún momento a los fans diciendo, pues es que o me pongo a firmar autógrafos o me pongo a escribir, ¿no? Entonces, pues ya no voy a poder hacer eso, pero sí por ahí hubo algunos suertudos que lograron enviarle su libro a King y recibir el libro autografiado a vuelta de correo, ¿no? Llegó a hacerlo en algún momento. Entonces, es alguien que está como muy en contacto también con los fans. O sea, a pesar de que les tiene miedo a sus fans,
pues también los cuida y los apapacha y les tiene como ciertas consideraciones, ¿no? Eh, él mismo dice que es un cuate que no se toma en serio, que es, él dice que es un tipo muy light y nada pretencioso. Eso de que no es pretencioso ya lo podríamos discutir a lo largo del curso. Es legendario, por ejemplo, el pleito que tuvo con Stanley Kubrick por El Resplandor. Y es todo un chisme, porque además, o sea, Kubrick se dedicó también a enterrarle el cuchillo y a retorcérselo y a burlarse de él, a pesar del berrinche que hizo King por la adaptación del Resplandor, que ya lo contaremos en su momento. Pero bueno, también ha acabado de pleito con varias de las adaptaciones que han hecho de sus libros, incluso demandó por ahí una adaptación espantosa que hicieron de un cuento de él que se llama The Lawnmower Man, y que le pusieron Stephen King's Lawnmower Man, y bueno, pues lo único que tenía parecido al cuento era el título. Se metió en un pleito con Warner y al final logró que quitaran su nombre del título de la película. Ahí sí, con toda razón. Pero bueno, pues él mismo se define como un cuate que no es nada pretencioso. Y eso sí, es alguien que se ríe mucho de sí mismo. Los cameos que hace en sus películas, hay unos bastante graciosos. Por ejemplo, en Maximum Overdrive, que además él dirigió la película, absolutamente drogado, hay una escena donde un cajero automático lo insulta. O sea, él llega a tratar de sacar dinero y el cajero automático le dice, you are an asshole, you are an asshole. Entonces es una cosa bastante simpática. Y esos son como los tipos de cameo que hace él en el cine y en algunas de las series de televisión. Para los fans de Sons of Anarchy, me parece que es en la temporada 3, hay un capítulo donde aparece Stephen King y que lleva el nombre, obviamente es un guiño, que es Bachman, es un cleaner de estos cuates que desaparecen cadáveres. Entonces lo mandan llamar para desaparecer ahí el cuerpo de una chava y es absolutamente risa loca verlo haciendo la de cleaner. Ahí, además llega en su Harley acá, todo el rollo. Y también en Sons of Anarchy hay una escena donde Pine está leyendo una novela de Stephen King y la novela se llama Zombie Cycle, que es así como el zombie de la motocicleta o la motocicleta zombie. Y como dato curioso, este libro de Zombie Cycle no existe, es un libro que solamente existe dentro del universo de Sons of Anarchy, de Sons of Anarchy. Y este rollo de los universos y de los multiversos y de las cosas que solamente existen en un multiverso y en el otro no, es algo que a King le encanta y justamente es parte de este asunto que les hablaba yo, de la conexión que hay entre todos los libros de King, ¿no? Entonces, también es un cuate que es sumamente activo en redes, sobre todo en Twitter. Es legendario el pleito que tuvo con Donald Trump en Twitter, al grado de que Trump lo bloqueó porque lo insultaba y se burlaba de él todos los días. Pero probablemente uno de lo más esperado y de los tweets más divertidos que escribe King con cierta regularidad son fotos de su perro, de su corgi, que es Molly, alias The Thing of Evil, y cada tweet que pone de Molly es una pequeña historia. O sea, es maravilloso ver esta conversación que tiene Molly con él y por lo tanto con nosotros, y cómo comparte que Molly es esta alma oscura que intenta apoderarse del universo y que es la cosa del mal, ¿no? Entonces, para aquellos que no conozcan a Molly, ahí la tenemos en todo su esplendor. Y Molly y King son la onda, ¿no? Entonces, por ahí échenle una revisada al Twitter de Stephen King y se van a encontrar estas maravillosas historias de Molly, ¿no? Por supuesto, opuesta a Molly, también está el corgi de Joe, de su hijo, que es The Thing of Good, ¿no? Y pues entre los dos traen balance al universo. Eh, como les digo, es un cuate que pues ya ha trascendido
a la cultura pop, ya es parte como del imaginario colectivo, que también se ha reído de sí mismo en varias ocasiones. Y entonces, por ejemplo, series como Robot Chicken tienen por ahí un capítulo donde sale y lo contrapuntean con Dean Koontz, que además esta es una cosa bastante conocida. Hay quien compara al pelmazo de Dean Koontz con Stephen King y pues evidentemente pues entre los perros hay razas y este asunto lo lleva a Robot Chicken al absurdo en uno de los capítulos donde los pone, los enfrenta uno a otro. Hay un capítulo de la serie de Viajeros en el Tiempo, de Quantum Leap, donde justamente llega a conocer a un Stephen King joven y aparentemente el personaje de Scott Bakula es quien le da a este King adolescente varias de las ideas para escribir sus libros, ¿no? Entonces, ahí ese muchacho del chalequito y los lentes es justamente este Stephen King joven que aparece en este capítulo de Quantum Leap. Como les decía, en Los Simpson hay cualquier cantidad de referencias a su obra. Él mismo ha aparecido en un par de capítulos de Los Simpson y más recientemente esta secuencia maravillosa del Resplandor en la película de Ready Player One, que es una belleza visual y divertida, a decir basta, llena de guiños y de easter eggs para los fans. Bueno, o sea, desde el cine, ¿no? El cine se llama el Overlook, ¿no? Como el hotel donde sucede todo en El Resplandor. Además es divertidísimo que todos los que entran a la secuencia del Resplandor ya saben qué va a pasar porque vieron la película, pero hay uno de ellos que no la ha visto y entonces, bueno, pobre, le va como en feria porque pues no tiene ni idea en dónde se metió, ¿no? Entonces, es una maravilla de detalles esta secuencia del Resplandor en Ready Player One, que si no la han visto, bueno, corran terminando la clase a verla, porque de verdad que vale mucho la pena, sobre todo si son fans del Resplandor, lo van a disfrutar tremendamente. Yo estuve a punto de pararme a aplaudir en el cine, ¿no? Cuando la vi. Entonces, otra cosa, King habla, es un lector empedernido, y él dice que, o sea, un lector empedernido que lee en promedio 80 libros por año, o sea, lee más de un libro a la semana durante el año, ¿no? Entonces, él dice, if you don't have the time to read, you don't have the time or the tools to be a writer. Entonces, parece una obviedad, pero es algo básico. Si uno quiere escribir, si uno quiere dedicarse a ese oficio de ser escritor, pues hay que leer y hay que leer un montón. De otra manera, pues no hay cómo, ¿no? Él ha hecho varias campañas apoyando la lectura desde esta donde aparece como que más bien se parece a Charles Manson y no tanto a él, esta de Study Damn It, que era para evitar que los niños dejaran la escuela. Pero ha hecho, les digo, innumerables campañas en pro de la lectura. Y bueno, pues por ejemplo esa de Read More Scary Books, estoy absolutamente de acuerdo. Suscribo enfáticamente ese statement del maestro King. Y bueno, pues no es raro verlo, incluso en los partidos de sus amados Red Sox, con un libro en la mano, echándose unas cuantas páginas entre inning e inning, ¿no? King dice que hay solamente una cosa de la cual se arrepiente en su vida, y es haber hecho este anuncio de American Express, que lo hizo durante la década de los 80s. Probablemente algunos de ustedes recuerden de esta campaña de American Express que decía, tenía como tagline, decía, ¿me conoce? ¿Do you know me? Y salían varias personalidades hablando de, pues, por qué era importante tener la tarjeta American Express, ¿no? Entonces, King, en una de esas rarísimas veces que aceptó hacer este tipo de cosas, hace este comercial para American Express. Ahí en una mezcla entre Vincent Price, Edgar Allan Poe y Mauricio Garcés apareciendo con esa bata
Y hablando de este rollo del Do You Know Me, bueno, se han burlado de él sus compañeros escritores hasta el cansancio de este anuncio de American Express, y el propio King dice que pues es la única cosa de la cual realmente se arrepiente en su vida, ¿no? De haber hecho este comercial. Les decía yo que, así como es amigo de Matt Groening, pues es amigo, o fue amigo también, de grandes personajes del mundo del horror. Por ejemplo, fue muy amigo, muy cuate, compa de George Romero, el director creador de La Noche de los Muertos Vivientes. Trabajó con Romero en varias películas, muy amigos, amigo de Tom Savini, también actor, director, maquillista, el maquillista de cabecera de George Romero, el creador de los maquillajes de Viernes 13, bueno, pues Tom Savini es también de sus grandes cuates. Peter Straub, con quien ha escrito un par de novelas en tándem que componen parte del universo de Dark Tower, también es otro de sus amigos escritores de toda la vida. Richard Christian Matheson, el hijo de Richard Matheson, también otro gran escritor y guionista que es amigo de King, pero probablemente una de las grandes personalidades que es su comadre del alma, es justamente J.K. Rowling. King se declara un fan de Harry Potter y ha tenido incluso algunas presentaciones en conjunto con J.K. Rowling hablando cada uno de sus obras, ¿no? Por ejemplo, esta se llamaba An Evening with Harry, Carrie, y había otro escritor ahí que está invitado, pero pues Harry y Carrie eran los importantes, ¿no? Padres y una delicia verlos platicar y haberlos visto cambiar opiniones, pero además les digo, son cuates, son amigos, y bueno, pues ahí está el nivel de amistades que manejan, ¿no? También King se declara un fan de las telenovelas, de las soap operas, ¿no? En particular, de estas soap operas kilométricas y que han durado décadas en Estados Unidos, y en particular su favorita es esta de All My Children, que tiene años de estarse transmitiendo en Estados Unidos. Bueno, justamente a la hora de su descanso, entre las 11:30 y las 12:30 del día, es que se sienta a ver All My Children para después ponerse a seguir trabajando, ¿no? Así como es un lector asiduo y devorador de libros, evidentemente también es un fan del cine, y en cada oportunidad que tiene va al cine, ve cualquier cantidad de televisión, películas. Es un fan también de ver este tipo de entretenimiento, y su snack favorito para el cine son estas mentas cubiertas de chocolate que se llaman Junior Mints, y que él hace algo con estas cosas que se llama, él les dice las mint kebabs o las brochetitas de menta, porque mete de contrabando al cine. Él dice que no mete comida de contrabando, él lo que mete de contrabando son palillos, y entonces clava 4 o 5 mentitas en los palillos y se las va comiendo así como en brochetitas. Ese es su snack favorito para cuando va al cine, estas mentas cubiertas de chocolate. Entonces, yo sé que por ahí hay varios fans de este tipo de aberraciones de chocolate con menta. Entonces, bueno, el maestro King algún defecto debía de tener y le gustan estas cosas, ¿no? Él odia con toda su alma a varios escritores que dice que son aburridos, pretenciosos, que no son un entretenimiento. Y entre los que ha citado como libros que son como para tirarse a la basura, está El Valle de las Muñecas de Jacqueline Susan, Flores en el Ático de V.C. Andrews, o Los Puentes del Madison County de Robert James, que pues dice que son unas cosas omníferas, pretenciosas, y pues, que no tienen ningún sentido enfrascarse con este tipo de literatura, ¿no? Bueno, muy la opinión del maestro King. Yo lo apoyo, estoy de acuerdo,
pero bueno, habrá quien sea fan de Flores en el Ántico, de esta cosa somnífera y nembutalesca que son los puentes de Madison, pero en fin. King fue, durante la década de los 80 sobre todo, un adictazo. Se metió hasta el agua de los floreros. O sea, empezando tabaco, alcohol, cocaína, Xanax, Valium, NyQuil, jarabe para la tos, el Robitussin y hasta el Listerine. Se lo empinaba cuando no tenía algo cerca, ¿no? O sea, King dice que él se podía despachar 2, 3 six de cerveza así uno tras otro, y que además todavía iba a comer con su agente y se recetaba media docena de martinis a la hora de la comida para llegar todavía a su casa a meterse algo más, ¿no? Entonces, es un cuate que luchó con las adicciones, logró superarlas con ayuda de su familia, pero él dice, por ejemplo, que no se acuerda cómo escribió Cuyo, ¿no? Lo escribió en un estupor alcohólico así brutal. Maximum Overdrive, esta película donde aparece el tráiler con la cabeza del Duende Verde en la parrilla, que además es la única película que ha dirigido King. La dirigió absolutamente drogado y se nota. Entonces, aún estando pacheco y alcoholizado, logró hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Al final, qué bueno que logró dejar todas las adicciones que tenía, y aunque tuvo una recaída debido al accidente que sufre y se hace adicto al Vicodin después, logra también superar la adicción a los calmantes por el dolor que le provocaban las fracturas que tuvo por el accidente donde lo atropellan. Logra también dejar al final el Vicodin y actualmente pues, es un tipo que ha vivido en sobriedad ya muchísimos años, ¿no? Pero, como les digo, pues se metió de todo, ¿no? Desde el tabaco y alcohol hasta enjuague bucal y cocaína, ¿no? Lo que le caía en las manos. Les decía yo hace rato que destina aproximadamente 4 millones de dólares al año para obras de caridad y de apoyo a la comunidad. Y una de esas, probablemente una de las más conocidas, es la construcción del estadio de béisbol de la Little League, de la Liga Infantil, que se llama el Mansfield Stadium, que está justamente ahí en Bangor. Está muy cerca de la casa de los King. Y King dio 1.2 millones de dólares para la construcción de este estadio, que además, entre otras linduras, tiene iluminación para poder jugar juegos de noche y un tablero electrónico enorme, que ahí lo podemos apreciar en la imagen, y que la única condición que puso King para construir el estadio y dar el dinero fue que este tablero estuviera orientado de una manera especial, de forma que de la ventana de la oficina de King que tiene en su casa, él pudiera estar viendo el marcador de cómo iba el equipo de casa cuando juega en el estadio. Entonces, así quedó orientado el scoreboard, y King, cuando está en casa y está en su oficina, puede ver si hay juego de la liga pequeña, puede estar viendo cómo va el partido asomándose desde la ventana de su oficina, ¿no? Entonces, y fue la única condición que puso para financiar la construcción del estadio. Es alguien, como les decía hace rato, que es muy, muy activo en redes, es alguien políticamente activo, que tiene posiciones e ideas políticas bastante fuertes. Por eso este rollo de que se la pasó peleándose con Trump durante los 4 años que estuvo Trump en la presidencia. Y así como con Trump, pues es alguien que es bastante claro con sus ideas y las expresa de manera muy contundente en otros muchos temas. Y justamente uno de los temas que ha sido repetitivo y en los cuales él ha hablado bastante es el asunto de las armas.
del control de armas, si se debe hacer, si no se debe hacer, si se tiene derecho, si no se tiene derecho. Y es algo que le han preguntado mucho. Entonces, él escribe un ensayo que se llama simple y sencillamente Guns. Este ensayo apareció de venta para el Kindle, en lo que se llaman los Kindle Singles, y todo lo que se ha recaudado para la venta por la venta de este ensayo ha ido para la prevención de este asunto de los tiroteos y de las cosas que pasan allá en Estados Unidos por la facilidad que se tiene de tener armas a la mano, ¿no? En este ensayo de Guns, él establece muy claramente cuál es su posición en cuanto a si debe haber un control, cómo se debe aplicar, qué es lo que él opina, que sí está bien que sea un derecho, pero debe ser un derecho acotado, en fin, ¿no? Si alguien quiere conocer esta posición que tiene King respecto al control de armas en Estados Unidos, se consigue, les digo, en Amazon, y si tienen el Kindle, pues ahí se lo bajan y lo leen, está interesante. Ahora, siendo coherente con esta posición que tiene, y a partir de los tiroteos que se dieron en la escuela, esta escuela, este preschool de Sandy Hook, él tiene una novela que se llama Rage, que escribe como Richard Bachman, que cuenta la historia de un estudiante que toma como rehenes a sus compañeros a punta de pistola y mata al maestro de la clase. En un símil de este tipo de cosas que suceden allá. Y entonces King dijo que, pues a partir de este tiroteo de Sandy Hook, él iba a retirar de publicación y de la reimpresión el libro de Rage porque no quería que se tomara como una apología o como que estaba alentando este tipo de conductas. Entonces, si por ahí alguien tiene una copia de Rage entre sus colecciones, pues es un libro que pues ha aumentado de valor porque justamente está fuera de impresión por orden específica y petición específica de Stephen King por este asunto de los tiroteos, ¿no? Entonces, este rollo aquí en Guns, por ejemplo, aplica lo que yo digo que es el argumento de el rock no tiene la culpa, donde justamente, pues, no es el rock and roll el que hace que la gente se vuelva violenta, ¿no? Sino hay una serie multifactorial alrededor de la sociedad que influye en que la gente se vuelva violenta, no las películas de horror, no los cómics, no el rock. Y un poco lo que expresa King es, o sea, no es las armas en sí lo que hace que la gente se enloquezca, ¿no? Sino que la gente trae issues y broncas psicológicas aparte y no son las armas las que enloquecen a la gente. Pero bueno. Dentro de las influencias que él ha mencionado desde muy niño y que dice que a partir de que él conoce estas historias es que él decide, siendo un niño, que su camino es ser un escritor de historias de horror. Fue encontrar en un baúl en el ático de su casa la colección de historias y novelas de H.P. Lovecraft y una colección de cómics de horror que eran de su papá. Entonces, él dice que el primer relato de Lovecraft que se le queda grabado a fuego en la mente es este de El que susurra en la oscuridad, The Lurker at the Threshold, y una serie de cómics que encuentra de la editorial, de la legendaria editorial EC Comics, y que son justamente Tales from the Crypt, de Vault of Horror y Haunt of Fear, que el joven Stephen consume con avidez siendo un niño, y entonces ahí decide que su camino es ser un escritor de historias de horror, ¿no? Es alguien que tuvo clara su vocación desde muy chico. De hecho, ya lo platicaremos en la primera sesión del curso. Él empieza a publicar, a autopublicarse junto con su hermano con un mimeógrafo. Empiezan a publicar un periodiquito que vendía en 25 centavos, que se llamaba Dave's Rag,
y donde ahí publica en el Dave Rag los primeros cuentos que escribe cuando tenía 10, 12 años, ¿no? Entonces, alguien que tenía muy clara su vocación desde chiquitito, ¿no? Estas preguntas que les digo que le hacen seguido respecto a cuáles son sus escritores favoritos, bueno, él ha respondido con una playa de escritores y pues muchas veces depende también de lo que está leyendo en ese momento o si alguien publica algo nuevo y demás. Pero dentro de los escritores que él ha dicho que son como influencia para él y que lo han marcado de alguna manera, está justamente Richard Matheson, Ray Bradbury, este gran escritor de ciencia ficción, Arthur Machen, otro de los discípulos de Lovecraft, Jim Thompson, un gran novelista de literatura policíaca, Shirley Jackson, esta escritora gótica norteamericana que tiene unas historias de fantasmas bastante interesantes, y entre algunos de los escritores modernos llega a mencionar, por ejemplo, a Neil Gaiman, este autor de novelas y cómics que tiene, por ejemplo, Sandman o American Gods. Y justamente hablando de American Gods, cuando se le ha preguntado de, por ejemplo, tus novelas favoritas que has leído, pues como cuál, ha dicho precisamente American Gods, Hex de Thomas Old, la biografía de Paul Simon, que se llama Paul Simon The Life, de Robert Hilburn. También menciona mucho como una de sus escritoras favoritas a Ursula K. Le Guin, y en particular esta novela que es una maravilla, La mano izquierda de la oscuridad, altamente recomendable. También 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, lo ha mencionado como uno de los libros que son de sus libros favoritos. Battle Royale de Kaushun Takami, que también es un novelón. El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, un clásico de la literatura. Uno de los libros de sus compas, de Peter Straub, Coco, de un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam que aparentemente entre ellos hay un asesino serial y cuando regresan de Vietnam empieza a cometer una serie de crímenes. La novela es bastante buena. Y también ha mencionado por ejemplo, la novela gráfica de Why the Last Man, de Brian Vaughan, como parte de lo que le gusta, ¿no? Es un tipo que lee absolutamente de todo, lee cómics, lee novela, lee cuento, lee ensayo. Entonces, digamos que tiene un gusto bastante ecléctico y que, pues, obviamente, pues, que va de Battle Royale a 100 años de soledad, ¿verdad? Pero bueno, así son los lectores ávidos. Y pasando un poco a platicarles de qué va a tratar el curso, que es justamente también un poco la idea de esta clase. El curso está dividido en 12 sesiones y les voy a platicar rápidamente como de qué van a ir cada una de estas sesiones. Entonces, la primera yo la denomino The Early Years y es hablar de justamente de su familia, de su mamá, de sus hermanos, el papá los abandona, esta infancia medio de nómada que tiene, cambiándose de ciudad, su mamá anda buscando chamba, los dejan encargados de repente por ahí con algunos familiares. ¿Cómo fue la vida de Stephen King como estudiante? Les digo, cuando conoce a Tabitha desde el high school y los primeros trabajos que tuvo, entre ellos fue conserje, sepulturero, trabajó en una gasolinera, también trabajó en una lavandería industrial, de ahí es de donde sale después el cuento de The Mangler que les platico. Entonces, conocer pues este inicio de la vida de King, ¿no? Después, la siguiente sesión son hablar de sus primeras publicaciones, de los primeros cuentos que publica en revistas como Penthouse o Cavalier o Playboy, que después todos estos cuentos que publicó en revistas se compendiaron en colecciones como Skeleton Crew, por ejemplo.
el rechazo que sufren estas novelas que les digo que ya tenía escritas y que las manda a diferentes editoriales y que le dicen, pues no, chavito, muchas gracias, porque pues además de que están bien raras estas cosas que tú escribes, pues a ti ni quien te conozca, ¿no? Pues no, no, ahorita no, joven. ¿Cómo se termina convirtiendo en un referente y en un ícono del horror? O sea, esta ruta al éxito que le costó sangre, sudor y lágrimas. Y por último, la culminación de todos estos esfuerzos con la publicación de Carrie, que, como cuenta la leyenda y cuenta bien, llegó un momento donde King se desesperó con la historia y tiró el manuscrito de Carrie a la basura. Y de no ser porque Tabitha lo rescata y le dice, no, güey, está bien, síguele, trabájale, pues quién sabe qué hubiera sido, ¿no? Y probablemente nunca hubiéramos conocido a Carrie, pero, pues, insisto, Tabitha es la que la saca de la basura y le dice, acábalo, y termina, pues, haciendo su primera venta importante, digamos, a un editorial que le publica a Carrie y que, pues, es, digamos que no es su primera venta pagada, pero es la que ya representa un ingreso más decente, ¿no? Después sigue una sesión que yo denomino como Entre vampiros y fantasmas, y es hablar justamente de dos novelas icónicas dentro del trabajo de King. Una es Salem Slot, también conocida como La Hora del Vampiro, y la otra es El Resplandor, ¿no? The Shine. Hablaremos a profundidad de ambas, de cómo se crearon, de las adaptaciones al cine que tuvieron cada una, de la trascendencia que tienen que le permiten a King ya dedicarse de lleno a escribir y ser un escritor de tiempo completo. ¿Cuál fue la inspiración para El Resplandor? Por ejemplo, pues un fin de semana que se va con su esposa de vacaciones y llega justamente a este hotel que es el que le inspira a escribir sobre el Hotel Overlook. Es bastante divertida esa sesión, ¿no? Continuaremos con una que lleva el título de The Walking Dude, donde hablamos en específico de The Stand, otra novela icónica y que, digamos, es el simiente de la conexión de todo el universo de Stephen King. Ya veremos por qué, de dónde, a dónde va, con quién se conecta, cómo empieza a hacer estas relaciones entre los libros que ya tiene. El rollo que les digo de que ni siquiera fue censura, fue porque a la editorial le entró la codería y dijo que imprimir un libro con tantas páginas iba a salir muy caro, entonces que mejor le recortaban y le recortan de un jalón 250 páginas, lo cual hace que la historia pierda todo sentido. En un principio no tiene éxito, justamente por eso, porque la gente dice, bueno, es una incoherencia. Pues sí, faltaba un montón de la historia. Y ahí en esta sesión justamente platicaremos la historia del seudónimo de Richard Bachman, de los Bachman Books, cómo es que se le ocurre este nombre de Richard Bachman. Finalmente es descubierto quién es Richard Bachman, cómo fue, quién lo descubrió. Ahí hablaremos de todo esto. Llegando hacia la mitad del curso, tenemos el miedo a la oscuridad, Fear of the Dark, y los miedos infantiles, representados por Firestarter, Cuyo, Pet Sematary y, por supuesto, It. Mi favorito personal es justamente It. Lo digo en el curso y lo digo a cada rato. Si hubiera que leer solamente un libro de Stephen King, yo recomendaría que fuera It, justamente, pero bueno, ahí ya podríamos hacer algunas discusiones al respecto, pero para mí It es como la novela que representa mejor el estilo de King y la forma de narrar y de construir historias que tiene King, ¿no? Entonces, en este módulo justamente hablaremos, les digo, Firestarter, Cuyo, Pet Sematary y dedicaremos buena parte de la sesión a It.
La sesión número 7 está dedicada exclusivamente a hablar de Dark Tower, esta Magnus Opus que les digo, que es la obra maestra de King, que le ha llevado un par de décadas terminar, 8 novelas más algunas historias de cuentos alternas que completan el universo, toda una colección de cómics al respecto, y además es donde se concentra todo el universo de King y entendemos estas conexiones, ¿no? Entonces ahí entenderemos por qué todo sirve al rayo, all serve the beam, ¿no? Insisto, trataré de hacer la épica tarea de tratar de explicar esta cantidad absurda de páginas y de texto en un par de horas. Y si no fangirleo demasiado, espero poderlo conseguir. Pero bueno, de que va a estar bueno, va a estar bueno. La siguiente sesión será Mr. Horror USA, que habla de King en el cine, en la televisión y otro tipo de adaptaciones. Ha habido musicales, ha habido obras de teatro. Hablaremos de todo esto, de las adaptaciones de los libros de King, como les digo, cine, televisión y teatro básicamente, ¿no? Qué es lo que se ha hecho, qué ha tenido éxito, qué no, los remakes, los pleitos. Claro, todas estas sesiones están plagadas de chismes y de dimes y diretes, de leyendas urbanas y de algunos mitos que iremos desmintiendo a lo largo del camino, ¿no? La siguiente sesión, la sesión número 9, se llama El Rey Cuentista, que es justamente King como escritor de relatos cortos. Sus colecciones, algunos cuentos selectos que hablaremos, que son de mis particulares favoritos, algunas historias que son interesantes de conocer, en qué colecciones viene, cuándo se publicaron, si se publicaron primero en alguna revista y luego se metieron en alguna colección, si son cuentos inéditos, en fin. Y también hablaremos de un medio que para King le ha resultado muy bien y muy divertido, que es los cómics. O sea, evidentemente ha habido adaptación a cómic de varias de sus obras y de sus historias, pero también, por ejemplo, King ha escrito algunas historias, por ejemplo, para los X-Men. Entonces, hablaremos justamente de estas historias que King también ha escrito para Marvel y para DC, ¿no? El rey de la no ficción, vamos a hablar justamente de los libros que no son de ficción, como lo dice el título, que básicamente serían Danza Macabra y On Writing, y algunos ensayos como el de Gons y el de Faithful, y algunos otros, porque incluso ha escrito por ahí hasta recetas de cocina, ¿no? Entonces, hablaremos de todo lo que no es ficción, que es más basado a este tipo de cosas de ensayos, de reflexiones, que también se pone bastante interesante. Casi para terminar, hablaremos de los trabajos perdidos. Toda esta... King es un cuate que está escribiendo y que tiene ideas constantemente. Hay muchas de estas ideas que no han llegado a buen término, que se quedaron a la mitad, que intentó desarrollar y que se quedaron por ahí. Entonces es justamente hablar de todo esto que no fue y de algunas versiones alternativas o raras de algunas de sus obras conocidas, ¿no? Por último, la última sesión para mí es una sesión tremendamente emotiva y yo le digo que es Your Number One Fan, como se llamará esta sección, es King y sus Constant Readers y la relación que tiene King con sus fans, ¿no? Cómo le habla a los fans a través de sus libros, cómo se dirige a estos Constant Readers que, aunque le causan un pánico tremendo, también los quiere con toda su alma, y cómo libro tras libro siempre hay en el prólogo o en el epílogo de sus novelas un párrafo o dos dedicados a este grupo de constant readers que lo hemos seguido durante décadas, ¿no? Entonces, básicamente así va a estar
constituido el curso. Esta es más o menos la estructura, los temas. Ya dimos ahorita una probadita pues de los detalles, de los datos de trivia, de los chismes, de todo lo que vamos a hablar de King durante el curso, estas 12 sesiones, y serán en este horario justamente los viernes de 7 a 9 más o menos, que bueno, el curso de los jueves se supone que también es de 7 a 9 y nos dan las 10 de la noche y no podemos terminar, pero bueno, eso es es culpa mía enteramente, no de nadie más. Entonces, les digo que me gana la fangirleada y pues a veces me clavo de más